Ministerio Público. ¿Qué es el Ministerio Público? Hay que empezar diciendo que el Ministerio Público hace parte de los organismos de control. Pero, ¿qué es un organismo de control? Un organismo de control son aquellos a los que la Constitución política les confía funciones relacionadas con el control disciplinario, defender al pueblo y el control fiscal. Aclarando que no hacen parte de ninguna de las tres ramas del poder público. Es decir, son completamente autónomos e independientes. Hacen parte del Ministerio Público la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales y o distritales. La Procuraduría General de la Nación tiene como función principal realizar control disciplinario a todos los funcionarios y servidores públicos del país. La Defensoría del Pueblo, como bien su nombre lo indica, tiene la función principal de defender los derechos fundamentales y constitucionales de todas las personas que habitan en el territorio nacional, así como también la de supervisar a la administración pública en ejercicio de sus funciones y la de la prestación de los servicios públicos a todos los habitantes del país. A las personerías municipales les corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la vigilancia del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de los que desempeñan funciones públicas. Pero en este video nos vamos a detener estrictamente en la Procuraduría General de la Nación. De acuerdo al artículo 109 del Código de Procedimiento Penal, el Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, intervendrá en el proceso penal cuando sea necesario, es decir, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales. Todo lo anterior nos lleva a decir que el Ministerio Público no es solamente una vaca muerta en la carretera. En mi opinión, el Ministerio Público en el proceso penal tiene la función más importante: velar que todos los derechos y garantías fundamentales se lleven a cabo. Quizá el Ministerio Público en el proceso penal no tenga tanta relevancia, tanta importancia, pero sí debe cumplir con la tarea más importante: vigilar que todas las garantías fundamentales se den. Siguiendo con el articulado de nuestro Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004, nos iremos al artículo 110, habla de una agencia especial. La constitución de esta agencia especial del Ministerio Público se hará de oficio o a petición de los intervinientes en el proceso penal o por parte del Gobierno Nacional. Las funciones del Ministerio Público se dividen en dos grandes ramas. Primero, como garante de los derechos humanos y fundamentales, y segundo, como representante de la sociedad. Como garante de los derechos humanos y los derechos fundamentales, el Ministerio Público ejerce las siguientes funciones. Me permito leer el artículo 111 del Código. Ejercer vigilancia sobre las actuaciones de la Policía Judicial que puedan afectar garantías fundamentales. Participar en aquellas diligencias o actuaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República que impliquen afectación o menoscabo de un derecho fundamental. Es decir, toda esta primera parte, el Ministerio Público defiende los derechos fundamentales y los derechos humanos de la persona que va a ser investigada, imputada y o acusada. Y como representante de la sociedad ejerce las siguientes funciones: solicitar condena o absolución de los acusados e intervenir en la audiencia de control judicial de la preclusión, o también denunciar los fraudes procesales. Por último, el artículo 112 nos habla de la actividad probatoria del Ministerio Público. El Ministerio Público podrá solicitar pruebas anticipadas en aquellos asuntos en los cuales esté ejerciendo o haya ejercido funciones de policía judicial. A su vez, el artículo 357, en su inciso final, dice que excepcionalmente el Ministerio Público puede solicitar la práctica de pruebas siempre y cuando éstas tengan una influencia especial en el juicio y, por supuesto, que las partes no la hayan aportado. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las víctimas o el rol que ostentan las víctimas en un proceso penal. Como a modo de introducción, conozcamos la noción de víctima. ¿Qué es una víctima? Bueno, el legislador en el artículo 132 del Código de Procedimiento Penal ha dicho o se expresa allí en dicho artículo que las víctimas son personas natural o jurídicas y demás sujetos de derecho que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia del injusto. Bueno, entonces quizás nos preguntamos entonces ¿cuál es el rol de la víctima en un proceso penal? Bueno, acá tengo que hacerle una claridad, y es que las víctimas dentro de un proceso penal no detentan el rol de partes. Recordemos que las partes en un proceso penal son el ente acusador, el juez y la defensa. Por lo tanto, no pueden haber dos personas, es decir,
la víctima y el ente acusador acusando a una persona, porque esto sería una violación al principio de igualdad o a la igualdad de armas. Es por esto que la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-454 del 2006, declaró que las víctimas son intervinientes especiales en el proceso penal, esto junto con el Ministerio Público. Entonces, ahí está esa claridad de que las víctimas no hacen parte del proceso, sino que es un interviniente especial. También ha dicho la Corte que la víctima es un coadyuvante del fiscal, es decir, es un ayudante, es un colaborador del fiscal. Bueno, la víctima hace parte del proceso desde la formulación de imputación hasta la audiencia preparatoria. Acá su participación no se limita a alguna actuación específica, sino que está facultada para intervenir autónomamente durante toda la actuación. Pero la sentencia C-209 del 2007, en el juicio oral, restringe la participación de la víctima. Esto dado el caso de que la víctima no puede presentar una teoría del caso como si lo puede hacer la defensa, y esto se ampara en el principio de verdad, justicia y reparación. Muchas gracias.